Hola y bienvenidos a mi canal. Soy Evelyn Jiménez y esto es Enigmas Oscuros. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a suscribirte, a darle me gusta y a presionar la campanita para que YouTube te avise cuando suba un video nuevo. El día de hoy hablaremos de Azaria Chantel Lauren Chamberlain, una niña que con tan solo 9 meses de vida protagonizó el policial más famoso, dramático y taquillero de Australia en el año 1980. Sin más que agregar, esta es su historia. Lindy y Michael Chamberlain amaban la vida libre. Es por esto que decidieron junto a sus hijos acampar en un camping familiar. Fueron al Parque Nacional Uluru, al norte del país, un lugar sagrado para los aborígenes locales. Ellos vivían en un pueblo minero y llegar hasta el parque le tomaría varios kilómetros. Lo hicieron en su auto, un Torana amarillo. Llegaron el domingo 17 de agosto de 1980 y armaron sus tiendas. Para alrededor de las 5 de la tarde ya estaban conversando con otros turistas y preparando una barbacoa. Ese día visitaron previamente la roca sagrada y la cueva de la fertilidad. Durante el paseo, Lindy vio y espantó a un dingo, un perro salvaje australiano característico de la zona. Más tarde, mientras cocinaban, lograron ver a otro perro que seguramente se acercó por el olor a carne. Michael le tiró un pedazo de pan, pero el perro no lo tomó. A las 8 de la noche, Lindy lleva a sus dos hijas, Regan y Azaria, a dormir, ya que al día siguiente le esperaban nuevas aventuras. A los 20 minutos, las niñas dormían plácidamente. Entonces, Lindy vuelve con los otros turistas para seguir conversando. Pasa un rato y escuchan un grito proveniente de su tienda, que estaba situada a 20 metros de distancia. Lindy se para rápidamente para ir a ver qué era lo que estaba pasando. Cuando llega a su carpa, logra ver que estaba abierta y a un dingo salir del interior con el bebé en su boca. Ella empieza a gritar y a decir que un dingo se llevó a su bebé. Corre hacia Michael y hacia las personas que se encontraban en el lugar y decía cómo vio que el dingo sostenía a su hija entre sus dientes. Este fue el relato que sostuvo a lo largo de los años una y mil veces. Unas 300 personas buscaron a Azaria durante toda la noche. La policía rastrilló la zona, pero lo único que se pudo encontrar fueron algunas huellas de dingo alrededor de la carpa. Lindy describió que Azaria llevaba un enterito de pijama y arriba un saquito blanco tejido. Una semana después, un turista encuentra el pijama desgarrado en un matorral. Al no existir otras posibilidades de lo que le pasó, la versión de Lindy fue aceptada. Una primera investigación apoyó la versión de los padres, pero la segunda no. El caso invadía los medios de comunicación. En ese entonces en Australia no se conocía ningún caso de que un dingo haya comido a un ser humano. Si bien se sabía que eran salvajes y carnívoros, pero se alimentaban de otros animales como zarigüeyas o canguros. Los investigadores empezaron a dudar sobre la versión de Lindy. Era un poco raro que un dingo se comiera a un bebé. No le creían ni una sola palabra. Además, ella fue la última persona en ver a su hija. Esa mujer de 32 años, que no lloraba lo suficiente, era la principal sospechosa. Si bien se sabe que cada persona vive el trauma de diferentes maneras, para ellos esto no era suficiente. Las autoridades no querían convertir al dingo como un animal peligroso, ya que en el Parque Nacional estaba en juego mucho turismo. El prejuicio sobre Lindy crecía y crecía. Esa imagen fría, cuidadosa, no la ayudaba demasiado. Los investigadores dudaban de su versión y cada australiano también. La opinión pública no entendía el comportamiento de Lindy. Decían que no lloraba lo suficiente, que se arreglaba demasiado para dar reportajes y que su comportamiento cambió muchísimo. De ser víctima pasó a ser la mujer más odiada de Australia. El público y los periodistas se preguntaban: ¿por qué su madre se comportaba de esa manera? ¿Qué hacía la familia con un bebé tan pequeño en un paraje tan remoto y sagrado? ¿Por qué dejó la puerta de la tienda de la campaña abierta? Y así un montón de preguntas que ponían en duda todo lo que pasó esa noche. Los cuestionamientos continuaban. Se supo que los Chamberlain eran adventistas del séptimo día, milleritas que pronostican el fin de los tiempos. Entonces decían que quizás ellos habían asesinado a su hija para un ritual. Y esto seguía y seguía, cuestionamientos. El circo de las especulaciones había comenzado y continuó por décadas. Todo lo que Lindy hacía era cuestionado y analizado con lupa. La policía investigó la explicación que le fue más fácil. Dijeron que Lindy había asesinado a su hija y que la enterró en algún lugar del parque. Esta versión fue respaldada porque habían encontrado gotas microscópicas de sangre en el auto familiar.
pero el cadáver de Azaria no se pudo encontrar para contar su versión y exculpar a su madre. En el año 1982, la fiscalía los acusa de asesinato y los lleva a juicio. Esto sucede por las huellas que habían encontrado de sangre. Los peritos dijeron que esta sangre era fetal, característica de los recién nacidos. Durante el juicio, un experto aseguró que en el pijama encontrado no había saliva animal y que el desgarro del mismo no fue producido por colmillos. La fiscalía presentó a un notable forense, el profesor James Cameron, quien dijo que después de examinar las pruebas, la niña habría sido asesinada dentro del auto con tijeras y que luego habrían enterrado el cadáver. Con esos expertos y sus elucubraciones, las cartas estaban jugadas. La defensa había presentado otros peritos que contradecían a los anteriores, pero no fueron tan convincentes para el jurado. El 19 de octubre de 1982, el jurado consideró a Lindy como culpable y a Michael como su cómplice. Ella estaba embarazada de su cuarto hijo y fue condenada a cadena perpetua. Michael, al contrario, recibió una condena mucho menor. Le dieron 18 meses de prisión que luego fue suspendida. Al cumplir un mes en la cárcel, Lindy fue llevada al hospital para tener a su hija Kalia. Estuvo 10 meses en libertad condicional mientras el tribunal decidía su apelación. En abril de 1983 esto fue cancelado y ella volvió a la cárcel. Los peritos no encontraron ningún problema psicológico en ella, no era una persona irritable y tampoco había tenido conductas violentas con sus hijas. Sin embargo, no despertaba ninguna empatía y la opinión pública ejercía una presión insoportable. Lindy pasó más de 3 años presa entre peligrosas mujeres que la odiaban por lo que había hecho. Pero un acontecimiento cambió la historia y enderezó el caso. En enero de 1986, un montañista inglés quiso escalar la roca sagrada en el parque Uluru, pero en el intento resbaló y cayó. Una semana después, cuando los rescatistas se dirigieron a recuperar el cuerpo, se dieron cuenta que alrededor había guaridas de dingo. En ese momento decidieron investigar un poco más y encontraron un pequeño suéter tejido de bebé que en algún momento fue blanco. Era la prenda de Azaria la que llevaría a su madre a la libertad. Este hallazgo fue una verdadera bomba. Junto a este descubrimiento fundamental para el caso, un nuevo análisis demostró que la sangre hallada en el auto familiar no era sangre humana. El 15 de septiembre de 1988, la Corte de Apelaciones anuló las sentencias de Lindy y de Michael. Al salir, Lindy declaró: "Me da esperanza pensar que esta vez los australianos se convencerán de que los dingos son animales peligrosos". Pero el fin de la historia todavía no estaba escrito. En 1990 la pareja se separa debido a que no aguantaban las presiones. En el año 1995 el caso seguía abierto y todavía no tenían la correcta orden de defunción de Azaria. Ambos sentían que no habían logrado su objetivo, que era demostrar su completa inocencia. La jueza Elizabeth Morris en diciembre del 2011 reabre el caso, ya que los padres de Azaria habían proporcionado nueva información sobre el ataque de dingos contra niños. Ellos querían que en el certificado de defunción figurara que había muerto por el ataque de un animal y no por causa desconocida. La jueza estuvo de acuerdo con las pruebas presentadas y dictaminó que en su certificado de defunción diría "atacada y llevada por un dingo". Y agregó: "Es obvio que los dingos pueden atacar y atacan a los seres humanos". Y para terminar ofreció sus condolencias a la familia completa. Finalmente la causa se cerró el 13 de junio de 2012, ya que el dingo había sido responsable de la desaparición y muerte de Azaria el 17 de agosto de 1980. Esta ha sido una batalla aterradora, amarga en ocasiones, pero ahora nos llega algo de alivio y la oportunidad para que el alma de nuestra hija descanse en paz. Fueron las palabras de Michael con el nuevo certificado de defunción de su hija. Lindy fue recompensada por sus años de cárcel con $1.300.000. 32 años después se les creyó a Lindy y Michael su versión de lo ocurrido. En mayo del 2019, Lindy revela algo nuevo sobre lo que pasó esa noche. Regan, de 4 años, compartía en ese momento la carpa con Azaria. Él no recordaba nada sobre lo sucedido. En un momento de su vida le compraron un perrito. Ese perrito caminó por su espalda y él se asustó. En ese momento la madre le pregunta qué era lo que pasaba y él le dice lo siguiente: "Es que se sintió igual a cuando el dingo caminó sobre mí. Pensé que dormías cuando entró en la tienda". "No. Cuando tú entraste pensé que venía el dingo nuevamente a buscarme y jugué a hacerme el muerto hasta que me hablaste y entonces te hablé". Debido a la injusticia sobre lo que le pasó a esta familia, también se sumó el humor negro. Lo hicieron en Los Simpson, en la serie Buffy la cazavampiros, la película Un grito en la oscuridad llevaron a la pantalla grande a Lindy y a Michael en 1987. La autobiografía A través de mis ojos fue el libro que escribió Lindy en 1990 para contar la versión de sus hechos. Muchos años después
después, en 2012, Michael hizo lo mismo y publicó Corazón de Piedra. Lindy, a sus 72 años, se dedica a dar charlas y dice que no tiene rencores sobre lo que pasó. Michael falleció a sus 72 años en el 2017 a causa de una leucemia. Hasta el final de sus días sostuvo que el caso fue una injusticia grosera. Desde que se cerró el caso en 2012, hay 8 ataques más documentados. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Gracias por haber llegado hasta el final. Si les gusta este tipo de contenido, los invito a suscribirse, a darle me gusta y a presionar la campanita para que YouTube les avise cuando suba un video nuevo. Les mando un saludo grande y hasta la próxima. Chao, chao.